para profundizar sobre estas protestas en los países árabes y la posibilidad de que la revolución se reproduzca en algunos de ellos. Nos acompaña desde Buenos Aires el analista Horacio Calderón para analizar esta ola de reformas que cada día tiene un alcance mayor. Horacio, gracias por estar con nosotros. Patricia, Fernando, buenas noches, gracias. Buenas noches. Y Horacio, nos gustaría hacer un viaje, vamos a decirlo, geopolítico, para hablar quizás de 4 países que ahora mismo están recibiendo esa ola de reformas. Así que vamos a iniciar y conforme vayamos terminando cada uno de los países, buscamos tu referencia y tu análisis de acuerdo a esto. Así, si te parece, sería la dinámica que estaríamos llevando. Así que iniciamos. Patricia está lista ya con el primero. Comencemos, Horacio, en Libia, por ejemplo, donde hay más víctimas mortales. El país, como sabemos, está gobernado por Muammar Gaddafi desde hace 4 décadas. No existe apenas oposición que no sea proveniente de exiliados o de grupos musulmanes. Actualmente Gaddafi dedica casi el 4% de su Producto Interno Bruto al ejército. El 80% de los ingresos del Estado proviene del petróleo. Y bueno, uno se pregunta, Horacio, ¿qué posibilidades tiene este país, Libia, de repetir el fenómeno de Egipto o de Túnez? Bueno, diría que son bajísimas las probabilidades. De paso, Patricia, te quería aclarar, le había comentado a la producción antes, que yo soy del continente americano, una de las personas que más entrevistas personales ha tenido con Muammar Gaddafi, a quien conozco del año 1976, a lo largo de 21 viajes y no sé cuántas entrevistas personales con él. De manera tal que te diría con bastante precisión que una revuelta en Libia jamás tendría la probabilidad de triunfar como la que sucedió en Túnez y en Egipto, entre otras cosas porque Gaddafi continúa teniendo una enorme base de sustento popular. Lo he podido comprobar, estuve hace 3 años incluso con él en el medio del desierto, ¿no? Y realmente es un hombre que tiene un enorme carisma en su país y la oposición que tiene o no tiene demasiada fuerza, o por el otro lado son los hermanos musulmanes que, estando yo en Libia en 1984, intentaron asesinarlo, ¿no? Vaya, y con ese conocimiento, y esa es tu perspectiva en este sentido, y vaya, además con esta gran ventaja de conocer a Gaddafi. Ahora, vamos a hablar de Bahrein, un conjunto de archipiélagos regidos por el rey Hamad bin Isa Al Khalifa. Gasta el 4.5% de su Producto Interno Bruto en las Fuerzas Armadas. Dispone de una de las economías más diversificadas del Golfo Pérsico y acoge a diversas multinacionales, pero su ingreso principal es el petróleo. Los legisladores son sunis islamitas y hay ciertos grupos de oposición chiitas y grupos de izquierda. ¿Cuál es la situación de este país en particular? Bueno, yo estaba escuchando el análisis de José Levi, me parece correcto. Es un país que tiene enormes implicancias geoestratégicas, sobre todo para los Estados Unidos, que tiene la 5ª flota justamente en este país, en este emirato, ¿no? Pero además, lo que hay que recalcar es que el 70% de la población de este emirato es chiita. O sea que un país de origen sunita ha ido transformándose para tener esta población que de alguna forma siente vínculos religiosos, ideológicos y políticos con el vecino Irán, que utiliza también, aparte de esta minoría, para alzarse contra el régimen de este país y al mismo tiempo intentar perjudicar los intereses de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Horacio, ahora pasemos a hablar de la República Islámica de Irán, uno de los países más influyentes de la región, sin lugar a dudas, con amplio historial de tensiones con Occidente, con Irak, con Israel. Persigue un programa nuclear que, como sabemos, Estados Unidos cree que va más allá de sus necesidades energéticas. Su presidente es Mahmoud Ahmadinejad. Su reelección en el 2009 fue muy cuestionada, si recordamos, hubo muchas protestas populares que hablaban de fraude. Internet también jugó un papel crucial en aquellas movilizaciones. Su economía es mayoritariamente estatal, pero es ineficiente, depende del petróleo que proporciona los mayores ingresos al gobierno. Hay controles de precios, muchos subsidios y muy poca empresa privada. ¿Cómo se ven las cosas en Irán, Horacio? Bueno, Irán es realmente una dictadura teocrática de la rama chiita del Islam, de la rama duodecimana. Es difícil explicarle esto al televidente si no hay tiempo. Es cierto que además
es un país que patrocina el terrorismo internacional a través de válidos, como es el caso del Hezbollah del Líbano, del ejército del Mahdi en Irán, etc. Y gracias a Irán y justamente al Hezbollah, la Argentina sufrió en 1992 y 1994 dos terribles atentados. De manera tal que yo no compararía a lo mejor la situación de un país como Irán con la de otro como Libia, que tiene un sistema político muy parecido al del peronismo argentino, ¿no? Eso sería para analizarlo en otro momento, o con algunos de los Emiratos. Irán es una potencia en sí mismo que está a punto de convertirse en potencia nuclear militar si no se hace y no se toman medidas realmente para poder evitar este desenlace que agravaría la situación mucho más de lo que está actualmente en Medio Oriente. Vamos ahora con Yemen. Horacio, es una república presidida por Ali Abdallah Salih, que ha colaborado con Estados Unidos y Occidente en la lucha contra Al-Qaeda, pero hay restricciones de libertades, denuncias de torturas e invierte hasta un 6.6 del Producto Interno Bruto en sus Fuerzas Armadas. Sus grupos de oposición son precisamente parte de los Hermanos Musulmanes, esta superorganización que nació en Egipto, pero que tiene representaciones en más de 100 países. ¿Cuál es tu perspectiva en Yemen? Bueno, Yemen es un país extremadamente complicado y también de una gran importancia geopolítica y geoestratégica. ¿Por qué? Porque está ubicado, es vecino de Arabia Saudita, vecino del Golfo de Adén, está enfrente a África con una escasa cantidad de kilómetros que la separan de Somalia y de Djibouti, pero además es muy importante, es un país que históricamente ha estado dividido en dos regiones, ¿no es cierto? Yemen del norte y Yemen del sur, y esas diferencias no se han modificado prácticamente hasta el presente. Un Yemen del sur que siempre tiende al separatismo, animado por una ideología de tipo de izquierda hasta de extrema izquierda, y una región norte que a su vez tiene una conexión con una minoría que se llama Hutis, que también son chiitas, que también están apoyados por Irán, aunque no pertenecen a la misma rama que yo acabo de explicar del Islam chiita duodecimano. Estos son quintistas, son saidíes porque siguen a un imán diferente. Pero hay que destacar, que me parece muy importante, que el presidente de este país es saidí, no es sunita, como han dicho muchos medios de comunicación, no CNN, que se han confundido con eso. El presidente pertenece a una secta chiita, pero además de estar en este país, la hermandad musulmana, como muy bien comentó Fernando, está la base principal de Al-Qaeda en la península arábiga, con un jeque que es Anwar al-Awlaki, que es un ideólogo de origen norteamericano, que es el que ha instigado inclusive los últimos atentados en los Estados Unidos, el del mayor Malik, por ejemplo, en Fort Hood, el de Abdel Muttalab sobre el cielo de Detroit, el 24 de diciembre de hace 2 años, sí, etcétera, y además el que envió a asesinar al director de contraterrorismo de Arabia Saudita con un instrumento explosivo implantado en su propio cuerpo, ¿no? De manera tal que yo diría que no debería descartar yo, por ejemplo, una intervención militar estadounidense en Yemen, porque podría llegar a ser de vital importancia en este momento en la guerra contra el terrorismo. Horacio Calderón, muchísimas gracias, experto, como usted lo puede ver, claro, evidente, en temas de Medio Oriente. Gracias, Horacio, un saludo en Buenos Aires. Ha sido un placer estar con ustedes de nuevo. Hasta la próxima, Horacio, gracias. Y veamos ahora otras historias que también son noticia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, enfrenta el llamado de la Central Obrera Boliviana a una huelga general de 24 horas para este viernes. En los últimos días se han registrado una serie de protestas en varias ciudades por el aumento de precios, especialmente del transporte, y la escasez